Informativo Mira TV está en ti. Amigas, amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista. Como siempre, un verdadero placer contar con su amable audiencia. Hoy tenemos un invitado de lujo. Se trata del abogado penalista Eddie Gilberto Rosales. Él es ex fiscal del Ministerio Público y experto en materia penal. Bienvenido, Gilberto. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ustedes. Amigo de esta casa, para hablar de un tema que preocupa a la familia venezolana, como lo es la inseguridad. Pero contigo quiero profundizar en este tema, sobre todo rayando en la responsabilidad gubernamental. Bienvenido y bueno, gracias por estar aquí. Ahora. Primero que nada, nos gustaría saber en lo posible, los cambios que se han hecho en la política de seguridad, en la parte judicial, en la acción policial y en todo este contexto global de la inseguridad. ¿Por qué hemos llegado a este punto? Que uno ni siquiera puede salir de noche, las calles vacías de gente decente que ya no pueden tomar un cafecito en la tarde ni compartir con los amigos y muchas veces ni siquiera salir a caminar. Eso es cierto. Lo terrible además es que la ciudadanía percibe que las políticas gubernamentales o los planes gubernamentales en materia del combate contra el delito han fracasado, tanto en el ámbito propio de la prevención como en el ámbito propio de la represión. El gobierno ha implementado, tal cual lo han dicho y lo han aseverado muchos expertos, una gran cantidad de planes. Planes y ministros, ¿no? Sí, y ministros, una gran cantidad de ministros, planes contra el delito, para combatir el delito, pero el éxito no se observa por ningún lado. Hay medidas que han debido implementarse. Así como en la medicina la profilaxis es necesaria para combatir pues, la posibilidad de que las enfermedades se propaguen, en el ámbito propio la criminalidad, la prevención es necesaria a los fines de evitar el nacimiento y la propagación de hechos delictivos. Ahora primero, estos planes, esta cantidad de planes han sido malos. Muy malos, muy malos. ¿Por qué? Porque no tocan la raíz del asunto criminal, porque además no han incorporado a sectores que deben estar incorporados al combate contra el delito. El combate contra el delito no lo resuelve el Estado per se, ni un gobierno en particular por sí solo. El gobierno requiere el concurso de la ciudadanía, requiere el concurso de otras instituciones, incluso que no sean afectas al Estado, de contar incluso con la participación de los partidos políticos, etcétera, etcétera, en la necesidad de delinear políticas criminales y de expertos nacionales e internacionales, como en el caso nuestro. En el caso nuestro eso es necesarísimo. Ahora, tú lo observas, lo acabas de señalar como un problema estructural. Ahora, ¿cuáles serían esas medidas? Medidas de emergencia, porque realmente Venezuela necesita medidas de emergencia en materia de seguridad. Hay medidas de emergencia. Aquí se ha auspiciado la existencia del pranato. Eso es algo que hay que atacar. Mientras exista el pranato, la exportación de la delincuencia extramuros, más allá de los internados judiciales, va a ser una realidad. ¿Eso se estructura como un crimen organizado? Sí, por supuesto, sin lugar a dudas. Hay que desestimular o desmembrar la existencia de los colectivos armados. La existencia de los colectivos armados no solo... Esa es una génesis, ¿no?, de la organización de las bandas, indudablemente, etcétera, dentro de este gobierno. Indudablemente. Y no solo cuenta con un alto grado de impunidad respecto de las fechorías que se practican, siendo integrantes de colectivos, sino además con el auspicio de algunos entes gubernamentales. Mientras el pranato, los colectivos y algunas bandas dedicadas particularmente al secuestro y a los crímenes extorsivos no sean desmembradas, es imposible que se augure la posibilidad de éxito en el combate al delito. Ahora, la existencia de estas bandas delictivas son lo que nosotros podemos llamar un secreto a voces. Todo el mundo sabe quiénes son, dónde están, pero ¿por qué? ¿Por qué no son detenidas? Porque hay muchos intereses y porque además... Porque ese crimen organizado tocó el gobierno, tocó las estructuras gubernamentales. Indudablemente, además cuentan con protección, porque muchos de los integrantes de esas bandas criminales
tributan indudablemente en favor de algunos funcionarios del Estado. Ahora, ¿cuál es la esperanza entonces, dado que esto está en estas condiciones para Venezuela? La esperanza es modificar las cosas, y modificar las cosas pasa por sustituir a quienes no lo han hecho bien hasta ahora. En este país existe gente capaz y responsable, capacitada en el tema, que jamás ha sido utilizada y cuyas opiniones jamás han sido requeridas. Eso augura y ha sido, de alguna manera, parte de la génesis del fracaso. Ahora, eso que tú estás señalando quiere decir que el cambio y las posibilidades de mejorar la situación pasa por un cambio de gobierno. Sí, yo no tengo dudas al respecto, porque es que uno nota que no ha habido rectificación alguna al momento de implementar nuevos planes. El gobierno, que es el responsable fundamental en el ámbito propio de las políticas de seguridad, ha repetido planes sin rectificación y sin reformas de trascendencia relevante. Se cometen los mismos errores. Por ponerte un ejemplo, hace 15 días atrás vi que el general encargado de abordar el asunto delictivo en una de las parroquias caraqueñas, específicamente en la parroquia El Recreo, a eso de 7, 8 de la noche, le avisaba a todo el país a través de las cámaras que 100 y pico de funcionarios en aproximadamente 7 unidades de transporte y 15 motos iban a arribar a partir de ese momento a la parroquia El Recreo. Mejor mensaje. O sea, le están avisando, ¿no? Mejor mensaje que ese no puede existir. Ese día ten la plena seguridad de que la creencia es falsa. La gente cree que efectivamente fue la llegada de los cuerpos policiales la que impidió el delito. No. Fue el mensaje que se generó. O sea, hoy no pueden trabajar. No, exactamente así es. Eso es como si tú le dijeras a los integrantes de la urbanización, esta noche va a haber vigilancia, pero el resto del mes no. Eso es un mensaje. Ahora, de todos estos planes y proyectos, ¿se puede rescatar algo? ¿Se puede rescatar algo para, en este momento, por ejemplo, se ha hablado mucho de la participación ciudadana? Lo que pasa es que la participación ciudadana no puede estar concebida como la concibe el gobierno. El gobierno la concibe la participación ciudadana como expresión de una actitud patriotera, ¿no? Más o menos destinada a que la gente se dedique a informar y a delatar a quienes delinquen. Eso requiere, además, es un asunto mucho más complejo porque requiere de protección para aquellos que asumen esa actitud. Y el gobierno, pese a que hay una ley que garantiza ese tipo de cosas, no tiene capacidad ni disposición para proteger a quienes, desde el lado de la ciudadanía, se enfrentan a la comisión. Fíjate que hace poco pude escuchar a algunos de los alcaldes del área metropolitana señalar que habían detenido una gran cantidad de personas carteristas y delincuentes en el municipio y que ya estaban libres. Me gustaría que tú nos comentes acerca de esa relación extraña entre policía, acción policial y el poder, por supuesto, el poder del Estado en dejar libres luego, posteriormente, esos delincuentes. La corrupción incide en el otorgamiento de libertades que no deberían otorgarse. La falta de preparación en los funcionarios encargados o que forman parte del sistema administrativo. Los policías cuando levantan los expedientes. Funcionarios policiales al momento de elaborar las actas respectivas que deben ser remitidas al Ministerio Público. Fiscales del Ministerio Público que hoy en día no cuentan con la preparación necesaria para ejercer un rol de tanta envergadura. Y jueces que no tienen ni idea de lo que están haciendo. Por supuesto, la razón fundamental para que se produzca esa fuente de impunidad. Ahora, escuchándote hablar, uno siente que hay una situación verdaderamente dramática porque es un problema estructural dentro de la función policial y el poder del Estado ya en sí para controlar la delincuencia que ha llevado a una impunidad realmente dramática, casi rondando el 100%. Siempre a las personas como tú con tanta sapiencia yo les quisiera preguntar ¿qué acciones puede tomar el pueblo venezolano o un posible futuro gobierno para parar esto? Porque el tema está en que nosotros estamos imbuidos en un problema
que ya roza en lo moral, ya roza en la conciencia de los ciudadanos, que ya no son ciudadanos, sino que se han convertido en delincuentes, de paso con un grado de pobreza, de inflación, de desabastecimiento tan brutal, que por ejemplo, yo te digo, yo ayer estaba en una farmacia comprando unas cuestiones, y al lado mío estaba un muchacho robándose un champú. Se dieron cuenta en la farmacia, se alertaron y le quitaron el champú al muchacho, pero pudo pasar una tragedia, porque él también pudo tener un arma y darle un plomazo al dueño de la farmacia por un champú. Tú has dicho algo que es así. El gobierno en algunas oportunidades señala que habiéndose incrementado el índice de delitos en materia contra la propiedad, cosa que es entendible en medio de esta gran escasez existente, porque la gente pretende por esa vía, por la vía del apoderamiento, hacerse algunos bienes que no tiene y que no consigue, ¿okay? El gobierno ha señalado extrañamente que habiéndose incrementado el número de los delitos contra la propiedad, se ha reducido el número de los delitos contra las personas. Eso es imposible, por lo que tú acabas de señalar. En muchas oportunidades la perpetración de delitos contra la propiedad genera, cuando el delincuente es sorprendido, una reacción en el sujeto, que culmina con la perpetración de un delito contra las personas, bien estando armado el individuo, o y nervioso seguramente, mira, son muchachitos, son etcétera. niños. Bien empleando el arma que tiene, o bien valiéndose de cualquier otro instrumento y de sus propias manos para perpetrar el delito de lesiones. La situación es gravísima, porque el gobierno no ha entendido que el abordaje debe ser conjunto. El gobierno siempre ha asumido esa actitud excluyente bajo la creencia de que lo hace bien y de que los responsables son otros. Y creo que un nuevo gobierno debería abordar el problema de manera distinta, llamando a todos los venezolanos, instituciones, cuerpos policiales, ciudadanía, empresa privada, etcétera, etcétera, a participar en el combate del delito. Eddie, en la mesa de diálogo, el posible diálogo que se ve que está todavía pues en pleno proceso de estructurar, no han nombrado la inseguridad como uno de los graves problemas de Venezuela. ¿Por qué crees tú que sea eso? Si es necesario hacerlo. Me gustaría saber tu opinión en la próxima parte de este espacio. Siguen con nosotros. Informativo Mira TV está en ti. Continuamos, amigas y amigos, conversando con el abogado penalista Eddie Gilberto Rosales. Él es exfiscal del Ministerio Público y experto en Derecho Penal. Eddie, quedamos para conversar acerca de esa necesidad que tú estás señalando en cuanto al concurso de todas las fuerzas vivas para combatir la inseguridad. Hay un escenario que se está planteando, un diálogo entre el gobierno y sectores de la oposición, el cual muchos señalan que todavía le falta mucho concurso, muchos sectores. ¿Por qué tú consideras que este tema que es tan medular, que es tan importante, que ha enlutado tantos hogares venezolanos como lo es la inseguridad, no se está considerando en estas mesas, en estos acuerdos? Porque para el gobierno es fundamental el asunto político y desestima realmente los problemas que no tienen ese carácter. Fíjate tú, el gobierno ha llegado a extremos de atribuirle carácter político a lo que fue la muerte natural del Libertador. Se han dado en algunos foros, se ha proyectado la idea de que el Libertador fue asesinado. Y pese a que eso no fue demostrado, y fue comprobado precisamente, una película, ¿cómo no?, a través de expertos internacionales incluso, que el Libertador murió a consecuencia de una enfermedad natural, el gobierno insiste en la posibilidad de que haya sido asesinado. Eso mismo pasa con otros hechos, el caso de Robert Serra, el caso del capitán que fue asesinado también. El gobierno le da incluso carácter político a hechos que son meramente, carácter político a hechos que son meramente criminales y propios de la delincuencia común. Para el gobierno no tiene ninguna relevancia el asunto del delito. Quizás muchos señalan que de alguna manera auspiciado, bueno, precisamente a través de la conformación de grupos. Sí, además, eso es auspiciado por el gobierno, a todas luces es así. Ahora fíjate, hace poco Macri y Rajoy piden y ven con preocupación la situación de Venezuela
y señalan y exigieron de hecho al gobierno democracia y respeto por los derechos humanos en Venezuela. Desde la perspectiva de los derechos humanos y la impunidad y todo lo que se está viviendo, los presos políticos, ¿cómo observas tú a Venezuela? Terrible. Hay una evidente violación de derechos humanos y derechos de toda índole. El gobierno interviene en las manifestaciones que le son adversas. Las limita, incluso las limita territorialmente, las infiltra. El derecho a manifestar está verdaderamente cuestionado en el país. La libertad de pensamiento, porque el gobierno se ha caracterizado por ser un artífice connotado en materia de persecución. Esto se ha convertido en una especie de Estado policial y parapolicial. Aquí se han visto casos de jueces que están a punto de dictar una decisión y en espera de que sea la favorable, el gobierno aposta una patrulla del SEBIN en las afueras del tribunal, en espera del resultado. Acabamos de ver el resultado. Ser juez en Venezuela, ¿qué significa? Ser juez es una tragedia para quien quiere asumir su rol con autonomía e independencia plena. Y tú que eres profesor universitario, ¿qué le puedes decir en un marco país como el que estamos viviendo y una carrera que de paso está muy, estructurada para Venezuela? Porque el abogado es abogado, estudia todo el estamento legal de nuestro país. ¿Qué le dices a esos nuevos jóvenes? Que no sigan estudiando, que se vayan. No. Yo les transmito a mis alumnos lo que es la realidad, lo que estimo que es la realidad. Pero, de alguna manera, los insto a ejercer a futuro decentemente el derecho. Creo que al país le hace falta una dosis considerable de decencia. Quizás ese aspecto moral es fundamental para mejorar y para ver un cambio moral desde cada individuo y cada ciudadano, en todos los aspectos, no solamente el ejercicio del derecho. Sí, porque todo está corroído, absolutamente todo, las instituciones policiales en nuestro ámbito, los servicios judiciales en el ámbito penal, que es en el que yo me desenvuelvo particularmente, están prácticamente privatizados. En este país todo el mundo lo sabe, es un secreto a voces, se cobra por acusar, por abstenerse de acusar, por citar a un individuo, por dejar de citarlo, por privarlo de libertad, por abstenerse de hacerlo. Eso es terrible. Ningún Estado, el problema es que el Estado no termina de colapsar, por lo menos en ese ámbito. ¿Está queriendo decir que en Venezuela la justicia tiene precio? Por supuesto, tiene precio y además en moneda que no es de curso legal. Bueno, porque sabiendo cómo está el tema de la moneda nuestra. Ahora bien, hay muchos aspectos que también uno dice, bueno, estamos en un momento país muy difícil, mucha tensión. Sin embargo, pues hay sectores que apuntan a que el tema electoral podría llegar a unas mega elecciones para el 2018. ¿Aguanta, soporta Venezuela todo este tránsito, todos estos meses, dentro de un contexto de país de lo que se está viviendo? Yo creo que sí, yo creo que lo soporta, porque el gobierno tiene operadores políticos muy hábiles y porque la oposición hasta ahora lamentablemente, aspiro que eso no siga sucediendo, no ha estado a la altura de las circunstancias. Al gobierno le ha favorecido desde un punto de vista los fines de evitar la protesta popular, lo que está sucediendo en el país. La escasez genera necesidades inmediatas y la gente tiene la tendencia a ocuparse en la solución, en buscar la solución de esas necesidades inmediatas. En el año 43 los nazis y el nazismo se valió de la escasez en medio de la guerra para evitar la protesta y para diluir la protesta popular. Quien anda en búsqueda de comida diaria difícilmente piensa en lo que está pasando en el país y en la necesidad de organizar. Se está primitivizando el país. Sí, sin lugar a dudas. Y yo creo que esa es una estrategia claramente delineada y definida. ¿Por el gobierno? Sí, sin lugar a dudas. Y por sus operadores nacionales y extranjeros. Desde el lado de la sociedad, ¿cómo rescatar la patria, los valores, la seguridad, la confianza, la seguridad? ¿Qué hacer para defendernos? Yo creo que cada quien debe hacer lo que le corresponde atendiendo al rol que ocupe. Hay voces que son notables a las que debemos atender. Hay actividades que son
realmente importantes que debemos ejecutar. La gente tiene que organizarse, participar, porque los cambios no se producen de manera espontánea. Los cambios hay que buscarlos, hay que elaborarlos, hay que trabajarlos, hay que perseguirlos. Dentro de toda esta gente que se ha ido del país, ¿tú consideras que aún hay sapiencia para buscar a personas notables que tengan la experiencia, el conocimiento para entrar en un camino hacia la reconversión o digamos, de alguna manera, o a detener esto que está pasando desde la perspectiva moral y en los niveles de la justicia? Bueno, ya sabemos cómo está. Sí, sí, los hay allá, fuera del país. Que pueden volver. Y sí, y que tienen que ser recibidos con los brazos abiertos. Y los hay aquí. Aquí hay mucha sabiduría, sumida en el ostracismo y en el anonimato, y además limitada gracias a la exclusión. ¿Por qué esa exclusión? Porque la política se apoderó de todos los sectores. Claro, porque son nombrados, por ejemplo, en los cargos de importancia, personas afectas a los gobiernos y no con las capacidades. Evidentemente todo se ideologizó. Nosotros cuestionábamos incluso en el pasado el hecho de que los partidos participaban incluso en la elección de las madrinas de un equipo de béisbol. Hoy en día eso es peor. Fíjate que, sin embargo, pese a todo lo que tú señalas, de acuerdo a algunas encuestas que manejamos, aún el presidente Chávez tiene el 50% de popularidad. Y yo no tengo Chávez como Chávez. Yo no tengo ningún inconveniente en reconocer eso, porque la distancia entre Chávez y quien lo sucedió, bueno, es de años luz. Este individuo, el que ocupa hoy en día la presidencia de la República, no tiene un solo atributo que lo haga comparable con aquel, pero que lo haga de alguna manera tenedor de algunas virtudes. No es buen orador, no es un individuo que pueda tener algún vestigio de brillantez. Es malo mediáticamente. Pero está ahí en el mando. Sí, sí, sin duda, pero no por toda la vida. Claro, nada es eterno. No, señor. Bueno, vamos a ofrecer entonces, en virtud de eso, tus palabras, tu conocimiento hacia toda esa colectividad que nos está viendo. Entre tanto, ¿qué hacer para mantenerse seguros, para tratar de frenar un poquito los niveles de violencia y inseguridad que hay en Venezuela? Yo creo que hay que tomar algunas decisiones de carácter personal en este momento. O sea, yo creo que hay que esperar poco de lo que son las políticas o los planes delineados por el Estado. Yo creo que cada individuo, y en eso tienen que organizarse y funcionar organizadamente las comunidades. Creo que en todos los ámbitos hay algunos tips y algunas medidas de seguridad que deben implementarse. Quien va a un cajero en un banco, quien está conduciendo un vehículo en la calle, quien sale a altas horas de la noche de una fiesta, etcétera, etcétera, tiene que tomar las clásicas medidas que hacen de alguna manera que el delito sea mucho más difícil de perpetrar. Y por supuesto que para el delincuente sea mucho más difícil tener éxito en el emprendimiento de la tarea delictiva. Prevención a nivel ciudadano y personal y familiar. Prevención y prevención. Eddie, muchísimas gracias por esta interesante conversación. Esperamos pronto tenerte en este escenario y bueno, siempre muy nutritivo para nosotros hablar contigo. Gracias a ustedes, muy amable. Era el doctor Eddie Gilberto Rosales, quien es exfiscal del Ministerio Público, estuvo con nosotros. Gracias, Gilberto. Encantado. Encantadísima de conversar contigo. Y bueno, por supuesto, encantada de contar con la audiencia de nuestros queridísimos televidentes, a nombre de nuestras productoras, Andrea León y Lourdes Navas, quien tuve el inmenso placer de hablar con ustedes de Isidro Oropesa. Nos despedimos deseándoles una maravillosa jornada. Felicidades y les invitamos a continuar en nuestra sintonía. Chao. Listo. Chévere, ya no te lo... Mira TV está en ti.